creo que esto pasa, porque los gobiernos pasan. Incluso ya está en un proceso de decadencia total el gobierno, ¿eh? Hay que saberlo que está en un proceso de desmoronamiento. Todos los días sale alguna causa nueva. Ahora estamos pasando el principal candidato del partido de gobierno. Ha saltado que es un narco, que Relaciones relacionado con con narcos, narcos. Sí, efectivamente. sí, sí, con narcos, que ya es un hecho que, inconstatable, que no lo decimos nosotros, lo dice todo el mundo, incluso lo dicen los principales medios de comunicación, lo de todo el mundo, porque se ha demostrado con 1000 pruebas. 35 viajes en el avión del narco, el narco le dio la camioneta en la cual hizo la campaña, una camioneta blindada, están las transferencias que le hicieron el narco de plata, o sea, Sí, creció en 3 años su patrimonio en 7000%. increíble. O sea, y es el principal candidato. Tenemos elecciones el Claro. 23 de octubre. O sea, pero además no solo eso, se está derrumbando económicamente porque se decía que era el economista que iba por el premio Nobel a la economía y se ha demostrado que ha sido todo una Claro. chantada total. Ahora, O sea, así que bueno, creo que la justicia llega antes de lo que uno cree. digo, a todo esto, ¿no? Este régimen que hoy administra los intereses de los argentinos, digo, se le suma todo este tema de coimas también, de corrupción, donde la hermana del actual presidente argentino está involucrada en coimas de la Andis, por ejemplo, bueno, y muchos otros hechos. Además de eso, digo, hay que recordarle para quien ahora esta entrevista, que el actual presidente argentino o su espacio político ha recibido una paliza contundente en las últimas elecciones bonaerenses. Y aparentemente, de acuerdo a lo que dicen los números, los expertos, los analistas políticos, se podría trasladar, tal vez en menor medida, pero trasladarse ese resultado a nivel nacional en estas elecciones de octubre que usted precisamente está haciendo mención. Sí, mire, este gobierno ha hecho algo que incluso va contra todos los manuales de la política, independientemente de si uno tiene una ubicación más a la izquierda, como en mi caso, o hacia la derecha, Sí, ultraderecha, como es él, que ha tomado medidas brutales contra los sectores que son muy queridos por la población. Es una persona que, por ejemplo, ha desfinanciado todas las ayudas a los discapacitados, provocando un desastre completo con ellos. Ha tenido una política tremenda de desfinanciar a los jubilados. Ha desfinanciado la universidad pública, que la universidad en Argentina es un bien que tiene el 90% de apoyo de la población, porque es la única posibilidad que muchas veces creen las clases pobres de que su hijo tenga algún tipo de ascenso social, cosa que es difícil, pero o sea, ha desfinanciado el hospital de niños más prestigiado de Latinoamérica, que es el Hospital Garrahan. Garra. O sea, ha tocado lugares muy sensibles por la población, que tienen un aval entre el 90 y 95% según las encuestas. Por lo tanto, Sí, o sea, es un gobierno que directamente yo creo que está en bancarrota, y se va a demostrar, así como se demostró en la provincia de Buenos Aires, como bien dice usted, se va a demostrar de acá a unos días, porque ya cada día que pasa va perdiendo apoyo. Por supuesto, hay mucha gente de los que han sido sus votantes que se van a abstener, posiblemente crezca mucho la abstención porque no encuentran una alternativa, pero que este gobierno es un gobierno que está en claro retroceso por lo que ha hecho y aparte porque ha mentido. Hizo una campaña diciendo que iba a ajustar a la casta, que es muy sentida por la gente, porque la verdad que venimos de mal en peor como país, ¿no? Crece el hambre, la miseria. Pero se dedicó a beneficiar a la casta, sacando el impuesto a los grandes multimillonarios, al campo, etcétera, y aplicando todo el peso del ajuste en los que menos tienen. Entonces, bueno, y encima se propuso como un referente moral frente a las corruptelas y cada día que pasa surge un nuevo caso de corrupción que los involucra directamente. A él, como usted decía, él mismo claro. hizo una estafa Caso Libra. con Libra. La hermana quedó, pero claramente identificada con una coima tremenda, no casualmente en los medicamentos, que para los discapacitados. O sea, Sí, mientras hacían un ajuste a los desocupados, su hermana
negociaba con los laboratorios y se quedaba con el 3%. O sea, una Donde está, brutalidad. digo, involucrado de forma directa precisamente quien en su momento era el abogado personal del actual presidente. Totalmente, que está escondido porque hizo público a través de unos audios todo esto, que está Ahora, qué extraño, el confirmado. gobierno, digo, nunca lo denunció a Españolo, ¿no? No, el gobierno como está bancando ahora al narco de Esper, porque Tal no los cual. denuncian por una razón, porque saben que los tipos pueden decir cualquier cosa. Entonces tratan de evitar denunciarlos para ver si esta gente se calma en algún momento, porque están involucrados ellos, están Claro. involucrados directamente. Mire, en la campaña que salió presidente Milei, ya Ujú. hubo infinidad de denuncias de que estaban vendiendo las candidaturas y su hermana era la cajera. Infinidad de denuncias de personalidades importantes, ¿eh? O sea, no de cualquiera que iba. Bueno, por supuesto, nadie creía que iba a ganar, hubo un descontento muy grande con el gobierno anterior y bueno, y esta persona, alrededor de 2 o 3 consignas, terminó en la presidencia y se tapó, como pasa siempre cuando bueno, uno gana, tiene permitido todo, parece. Ah, Pero ah, bueno. Alejandro, sí, le quiero preguntar, toda esta plata que está ingresando, digo, por pedido del gobierno argentino hoy por hoy, que va ingresando a Argentina y que va incrementando una deuda tremenda, tal vez nunca antes vista, comparada con otras deudas, toda esa plata, digo, ¿a dónde está? ¿A dónde va? ¿Quién la tiene? ¿Quién se beneficia con esta plata que ha recibido Argentina de organismos internacionales o de otros países? Bueno, el ministro de Economía que tenemos es un personaje que no es la primera vez que es ministro de Economía. Ujú. Es una persona ligado a la especulación financiera, ligado directamente. Salió eyectado del gobierno anterior fruto de eso, porque también el gobierno anterior, no, el anterior, el El de anterior, Macri, el de Macri. lograron un préstamo de 56.000 millones de dólares que se lo facilitaron para ver si ganaban, porque son bandidos directamente, muy ligados al capital financiero internacional, que se lo patinaron Sí, en una semana, porque fue directamente así como entró, salió alrededor de los rulos de especulación financiera. tal Ahí va, cual. la plata que entra va ahí. Ya, por ejemplo, hace pocos días, alrededor de una medida que tomaron muy, pero muy compleja, le sacaron las retenciones al campo porque querían recaudar 7.000 millones porque se han quedado sin dólares, fruto de esto, porque todos los dólares no van a donde tienen que ir, sino que se van por este lado, y ya se lo patinaron en una semana, por eso salieron corriendo después de eso a Estados Unidos. Pero ojo, Estados Unidos, se abrió una crisis muy grande en Estados Unidos alrededor del préstamo que Trump Sí, anunció. Y sí, sí, sí. fruto de eso, y de todo el escandalete que está surgiendo en Argentina, han declarado que no le van a dar ya la plata que le habían prometido. Incluso que lo que le iban a dar era un swap muy parecido al que tenemos con China, que no es Sí. plata contante y sonante, porque ya se están dando cuenta que esa plata va a cualquier lado menos para bancar esto. O sea, hay una crisis muy grande en Argentina, que no se sabe cuál es el desenlace. Pero en manos de esta gente, el desenlace, por supuesto, va a tener una víctima principal. ¿Quiénes son? Los trabajadores y los sectores populares, que son los que siempre pierden en este tipo de cuestiones. Lamentablemente, porque acá se están cerrando fábricas todos los días, ha bajado la producción, o sea, el comercio está en una crisis tremenda, porque la gente no, o sea, no llega a fin de mes, la gente no llega al 15, el mes se ha achicado a 15 Mm. días, los En salarios, 15 días. una situación muy crítica y de crisis política y económica del gobierno. Por lo tanto, si las elecciones, como todo parece indicar, van a ser otro cachetazo al gobierno, bueno, acá se abre un interrogante de qué va a pasar, sinceramente. Por eso, Estados Unidos, ¿qué le ha dicho? Hablamos después de las elecciones. Claro, es tremendo. Digo, para cerrar, digo, Alejandro, con esta pregunta, digo, por sus años, por su experiencia, seguramente usted ha pasado varios periodos de distintos gobiernos, de distintas índoles, digo, políticas. ¿Qué cree que va a pasar después del 26? ¿Gane o pierda Milei las elecciones? ¿Qué puede suceder en materia económica, teniendo en cuenta que el consumidor final de lo que va a suceder después del 26 de octubre precisamente son los trabajadores y las trabajadoras? Digo, ¿qué reflexión hace usted? ¿Qué opinión se merece de su parte? Bueno, yo lamentablemente creo que se va a profundizar una espiral de crisis post elecciones porque no hay ninguna posibilidad que el gobierno salga victoriosa, porque es una elección legislativa. El gobierno tiene una minoría muy grande en diputados y aspiraba en estas elecciones hace unos meses
a por lo menos lograr superar el tercio de diputados, que es lo que le permite evitar que le volteen las leyes o los vetos que él haga. Es un mecanismo institucional. O sea, para poder salir de el gobierno tiene poder de veto, viene vetando todas las leyes. Sí, Pero el Congreso, para revertir un veto y reafirmar una ley, necesita superar los 2/3 de los votos. Él aspiraba a tener ese tercio para poder aplicar los vetos. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar, porque más allá de cómo salgan las elecciones, no va a lograr tener eso. Por lo tanto, desde el punto de vista institucional va a quedar debilitado el gobierno. Ahora, si la distancia es muy larga, se va a profundizar una espiral de crisis tremenda que va a actuar sobre la economía y sobre todo. Y se abre una situación incierta. ¿Va a poder este gobierno llegar a los 2 años que le quedan de mandato? Bueno, pregunta es una abierta. interrogante. Argentina tiene mucha historia de cuando las cosas se terminan mal, de buscar soluciones para acortar los tiempos, ¿no? Que hemos tenido un 2001 donde la situación llegó a un Sí, extremo tal que Fernando de la hubo Rúa. Hubo 5 presidentes que fueron subiendo y cayendo en el lapso de 2 meses. Puede abrirse una perspectiva de ese tipo. Es muy difícil revertir esto porque ha perdido ya la base social que le dio el triunfo, ha perdido la autoridad moral que le había dado el tema para ir contra lo viejo por todo esto que está pasando, y la situación económica ha llegado a un grado tal que no hay plata para pagar la deuda. O sea, en enero de este año vencen 20.000 millones de dólares y está vacía porque cada plata que entra se la patinan de alguna forma a través de la especulación financiera y de las corridas. Y por Sí, lo tanto, el gran problema, por claro, eso crece el riesgo país, por eso Estados Unidos dice, no sé si les doy, porque posiblemente se claro. vaya a la situación de pago. Y eso, bueno, ya sabemos todo lo que eso implica. Así que está muy mal la situación. Yo no veo una perspectiva positiva. La única positivo sería que de todo esto surja alguna alternativa distinta.